Hola, hola Caro, hola Hola, Ari. hola Ari, Hola hola Kelly. Caro. Aquí. Tenemos el gusto de estar aquí con Ari Hurtado, em, que, bueno, ya se la voy a presentar, pero bueno, ella es mexicana, ¿no es cierto? Está en Ciudad de México y vamos a partir presentándola. Les voy a contar que Ari estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana y la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Es socia fundadora de Revitalización Organizacional desde 1995, despacho dedicado a la consultoría en procesos humanos. Tiene más de 25 años de experiencia en el área docente, en los niveles de preescolar y primaria, además de haber sido orientadora a nivel secundaria. Es la primera entrenadora en Latinoamérica certificada en disciplina positiva y miembro de Positive Discipline Association desde 2005. Tuvo un colegio de inspiración Montessori en el que trabajó como directora de formación integral, donde tuvo la oportunidad de vivir los principios de la disciplina positiva con niños y con adultos. Y ha colaborado Ari con diferentes instituciones educativas y con innumerables grupos de padres de familia y educadores en la implementación del modelo de disciplina positiva tanto en México como en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como en China, España y Francia. Y vive con su esposo y sus tres hijos, quienes son su mayor apoyo y maestros. ¿Cierto? Muchas gracias. Qué linda Kelly. Y soy nueva abuela, por cierto. Tengo una nietecita de 2 meses. Eso lo tengo que agregar, ¿verdad? Mi currículum. Eso Oh, da ¡qué mucha importancia. maravilla, Ari! ¡Felicitaciones! Sí, maravilloso. Sí. Abuela, abuela. Aprendiendo ese nuevo camino ahora. La abuelita Ari. Oye, abuelita Ari, Sí. entonces cuéntanos, por favor, antes de empezar la entrevista, cuéntanos así en cortito, ¿qué es la disciplina positiva para los que no la conocen y cómo llegaste tú a encontrarte con ella? En pocas palabras, ¿verdad? Vamos a tratar de ser muy concretos porque es muy grande. Yo lo primero que digo es que la disciplina positiva es un modelo de vida. ¿Por qué? Porque esto no es una técnica, es lo primero que les digo a las escuelas. Este no es una técnica, un conjunto de técnicas para lograr controlar por fin el comportamiento de los niños. Y se los digo porque nosotros no tenemos control en nada de lo que pasa en las vidas. A veces un poco de nosotros, pero de lo demás no. Entonces, más bien un modelo de vida que lo que intenta es fortalecer todas las relaciones que hay por medio del respeto. Mucha gente lo confunde o lo relaciona a la psicología positiva, pero en realidad surgió antes. Esto surgió con un libro que publicó Jane Nelson, que es una de las autoras de todos los libros y del el manual para entrenamiento la forma de entrenamiento, que fue Jane Nelson. Escribió un primer libro en 1983 que se llamaba Disciplina Positiva. Esto no todo el mundo lo sabe. Bueno, creo que hay inclusive una edición previa a esto que hizo ella, pero ya tiene muchos años y está basado en en la filosofía de Alfred Adler, que se llama la psicología individual. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto no es nada más un conjunto de técnicas que se le ocurrió a alguien y que vio que esto estaba interesante, ¿no? Sobre todo ahora que se oye mucho de la crianza respetuosa, la crianza positiva, ¿no? La psicología positiva. Entonces, para saber que este modelo del que estamos hablando viene de un libro que escribió Jane Nelson que está basado en la teoría de la psicología individual de Alfred Adler. Entonces, es importante destacar esto para saber de dónde venimos en esta que vamos a estar platicando. Entonces, este modelo de vida, le digo yo, es todo este conjunto de fundamentos ideológicos que ayudan a que las personas tengamos relaciones basadas en el respeto. Y se aplica en las familias, de padres a hijos, en las escuelas, como vamos a platicar hoy, de los maestros hacia los alumnos o estudiantes, como les digan, pero también en las organizaciones, en la pareja. Hay muchos lugares en donde haya dos seres humanos que haya relación, ahí se pueden aplicar. Y esta es una de las bellezas de este principio de la disciplina positiva, que cuando entiendo el principio, lo puedo aplicar en cualquier parte de mi vida, incluso las relaciones ahora con mis hijos adultos y ahora que ya estamos compartiendo o queriendo compartir la crianza de esta pequeñita de Julia, pues es esa Los cosa que nos va a dar nietos. sí, exacto, de los nietos, ¿qué herramientas puedo yo tener para seguir
luchando por estas relaciones basadas en el respeto. Eso es en poquísimas palabras. ¿Cómo Ujú. llegué yo? Pues Eso. precisamente llegué como maestra, sí. Yo, antes de estudiar pedagogía, estudié unos años de diseño gráfico y tuve ahí una crisis vocacional. Y entonces mi hermana, que había sido maestra mucho tiempo, me invitó a que, como yo también era maestra de inglés, me invitó a que la supliera un tiempo que estaba enferma. Y entonces imagínate, yo llegué feliz a ese salón de clases, esa sala de clases, como decimos, con unos niños de tercero de primaria, eran niños como de 10 años más o menos, con un material divino, un plan de clase precioso, y llegué y entonces había un niño corriendo alrededor de mí y había un niño metido abajo de mi escritorio y había un niño que le jalaba el pelo a otro y había gritos yo decía, ¿y yo qué hago con esto que traje? No me sirve porque a mí nadie me enseñó qué hacer con eso. Y es por eso que buscando un poco dije, yo necesito algo más que a mí no me enseñaron. Me enseñaron cómo hacer una clase, cómo dar ciertas materias, cómo usar el material, cómo se usaban los libros que se usaban en ese momento, pero nadie me dijo qué hacer con lo demás. Y por eso es que yo llegué a disciplina positiva, buscando una forma de cómo hacer para yo poder dar mi clase. Así llegué. Y me enamoré y ya también trabajé con padres y todo, pero yo llegué desesperada por encontrar una forma de poder dar mis clases. Ujú. Así Buenísimo. llegué. Qué regalo entonces que recibiste ahí, ¿verdad, Ari? No sabía lo que me estaba metiendo y ahora ya no me puedo salir, no hay forma. Oye, Ari, y ahora los profesores están muy sobrecargados, tienen poco tiempo, están muy cansados en general, porque es desgastante también el trabajo de los profesores, muy demandante. ¿Por qué los profesores crees tú que podrían querer formarse en disciplina positiva? ¿Qué les puede dar esta certificación o esta formación que no hayan adquirido de otras formaciones? Que en tu caso, por ejemplo, que tú dices, yo no la adquirí cuando me formé. ¿Por qué querrían querer formarse en esto y qué les puede aportar que ya no hayan recibido? Esa es la pregunta. Sí, fíjate que lo primero que hago es que yo conecto con ellos, o sea, yo estuve ahí, entonces sé lo desesperante que es, sé lo cansado que es, sé después al ser directora de una escuela y dueña de una escuela, sé como todos estos lazos que te van jalando de todos lados, ¿no? Desde la parte gubernamental que a veces rige la educación, los padres de familia que están jalando, y luego además, finalmente, pues los sueldos de los profesores, digamos que no son los mejores en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Entonces, quisiera, o sea, en realidad yo decía, es que nos merecemos o sea, el triple al menos de lo que estamos ganando porque así está la cosa. Entonces, esto es un lugar de trabajo en donde hay que estar con mucha vocación. Solo el que está con vocación está ahí. Entonces, claro que están cansados, claro que están sobrepasados. Y es pesado por toda esta dinámica que te digo de cómo hay que estar como en todos lados, ¿no? De todo mundo que jala y que te hace y que esto cansa, cansa. Y como dice, por ejemplo, Jane Nelson, me acuerdo que ella decía, yo quiero hacer estas técnicas para no perder la alegría, por ejemplo, en la crianza. Porque hay veces que ya estamos tan desgastados que verdaderamente el domingo tengo un ataque de crisis nervioso y de gastritis por regresar el lunes a la escuela cuando estoy tan desgastada. Entonces, yo lo que les digo es a estos maestros, sí, es cierto que es desgastante y por eso mismo tenemos nosotros eh, eh, que buscar unas cosas que nos ayuden a no perder esta alegría que tenemos por entrar al salón de clase y decir, este es mi lugar, esto es lo que yo quiero hacer y ver a todos esos niños y abrazarlos a todos. Sabemos que así somos las maestras y decir, ok, ¿qué es lo que me está desgastando? Y saber si esto es algo que te va a ayudar a disminuir un poco ese desgaste que tienes, porque sí estamos cansados. Entonces, es equilibrar esto y volver a encontrar la alegría en la educación y en las aulas y en las salas de clase. Ujú. Ujú. Sí que lo necesitamos los profes, ¿verdad? Oye, Ari, Sí, ¿y te acuerdas de alguna experiencia de éxito en alguna escuela, en algún colegio en particular? sí, claro que sí. Y ahorita me acordé de otra cosa, ahorita de esta pregunta que me hicieron. Me voy a regresar un poquito así y luego te cuento la historia. Cuéntame. Algo que nos enseñó la pandemia y que fue muy claro también en el mundo entero es que es esta parte del libro del disciplina positiva en el salón de clase,
que dice que ahora entendemos más claramente que para crear un ambiente de aprendizaje se necesitan dos vías, ¿correcto? Necesitamos trabajar en la vía del aprendizaje, digamos, de las habilidades académicas, pero también de las habilidades socioemocionales. Y eso nos pasó en la pandemia, que sean todos estos niños que no tenían estas habilidades socioemocionales, en la pandemia fue una locura porque entonces no había forma de que prendieran su cámara, por favor, para que pudieran estar en clase. Nos lo recalcó esto que ya se venía diciendo, decimos, no puede haber aprendizaje si no están estas dos áreas. Entonces, también eso le diría a los maestros, necesitamos volver a retomar y como decimos, la verdad es que yo personalmente no aprendí estas habilidades y esta forma específica de cómo desarrollar esas habilidades que los niños puedan aprender. Entonces, requieren de estas dos. Pensando en esas dos, me acordé de esta historia de éxito en una de las escuelas que estábamos empezando a trabajar y que por supuesto que les cuesta trabajo y que están intentándolo y me decía, una de las maestras me dijo, desde que llegamos, dijo, yo necesito en un tema específico, ya sé que tú dices que es un modelo de vida y que a lo mejor las cosas pueden tardar, pero yo estoy desesperada porque yo estoy a cargo del salón de detención en donde los niños se quedan cuando no hacen su tarea. Y la realidad es que ya no cabemos. En las tardes llegan tantos niños que ya no cabemos en el espacio que tenemos. Entonces, necesitamos una solución para esto. Entonces, trabajamos mucho en la disciplina positiva. Ella, que aquí es donde viene la parte interesante, yo te puedo compartir lo que quieras, pero mientras tú no lo hagas tuyo, pues no lo puedes poner en práctica. Entonces, ella lo hizo suyo, lo puso en práctica y una de las de los fundamentos de la disciplina positiva es el enfoque en soluciones, lo cual ella empezó a trabajar con estos niños que se quedaban por no hacer la tarea y buscar más de fondo cómo solucionar más que castigarlos cuando ellos no llevaban la tarea. Y después de unos meses, y si fueron meses, me la volví a encontrar y me dijo, Ari, no lo puedo creer. Hay menos niños quedándose en detención por falta de tarea. Y eso es lo que queremos finalmente, ¿no? Encontrar estas soluciones a estos problemas. Entonces, es una de mis historias más lindas de éxito, no solo por la escuela, sino por los niños que se estaban quedando ahí y que encontraron otra forma de resolver el problema de sus tareas que no fuera quedándose en las tardes castigados. Ujú. Ari, y yo volviendo también a las demandas de los profesores que me toca escuchar mucho, las demandas de necesidad de tiempo, que no tienen tiempo para meter en el currículum más académico actividades de formación, desarrollo socioemocional, o esto que tú dices como el buscar transformar una experiencia buscando la solución. Dicen, ¿en qué momento lo hago? Si no tengo tiempo, Mm. no tengo tiempo porque tengo que pasar la materia y ¿dónde meto más no puedo? ¿Qué les dirías tú Ujú. también a esos profesores? Mira, primero lo que les digo, ¿no? Se los digo porque también me lo dicen, es que yo abrí diciendo cómo esto era un modelo de vida basada en el respeto, ¿correcto? Y que lo que queremos promover son relaciones de respeto. Entonces, José Saramago una vez dijo que él nunca trata de convencer al otro. Y es lo que yo les digo, yo nunca intento convencer a otro, porque este trabajo de convencer a otra persona es una falta de respeto, es como un intento de colonizarte. Entonces, primero que nada, yo nunca voy convenciendo a nadie de nada, ¿no? Número uno. Ahora, si son estas personas que me dicen, pero es que cómo si no hay tiempo y no lo podemos hacer, vamos a pensar, por ejemplo, en las matemáticas o en la lectoescritura. ¿Qué tan importante es eso para la vida? Muchísimo, ¿sabes? Todos estos procesos que se llevan a cabo por medio de esto. ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestras horas de clase a desarrollar esa habilidad? Muchísimas, ¿correcto? ¿Qué tan importante es para ti la habilidad socioemocional? Es decir, que un niño hable con respeto, que se enfoque en las soluciones, que tenga empatía por los demás, estas habilidades de comunicación, todo esto que sabemos. ¿Qué tan importante es y cuánto tiempo dedicamos al desarrollo de esas habilidades? Para mí estar dentro de un salón de clases es un regalo, porque significa que yo tengo esos niños a mi cargo, un momento en donde los tengo para desarrollar lo que yo quiera. Y pueden ser cosas buenísimas o pueden ser cosas malísimas. Yo decido qué. Entonces, para mí el regalo de tenerlos en el salón de clases, además de desarrollar su habilidad, por ejemplo, en mi caso, para el inglés, era qué más puedo desarrollar en ellos, ¿no? Hay todas estas cosas. Y como dices tú, pero es que hay que cumplir unos programas, pero aquí es donde es lo maravilloso.
si yo pienso en esos niños, precisamente que no me dejan dar la clase, y si pienso en ellos o en alguno de ellos en específico, ¿qué le estará haciendo falta a ese niño? ¿Qué le falta a un niño que no deja dar la clase? A lo mejor le falta manejo de sus emociones, a lo mejor le falta, ¿no? Habilidades de comunicación para pedir lo que necesita. Son justo esas habilidades socioemocionales que a mí no me dejan dar la clase porque tengo que estar poniendo en él. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo en disciplina positiva? Lo sabemos, es un manual lleno de actividades que duran de 15 a 20 minutos, la mayoría son cortísimas, en donde los enseño a ellos y practicamos cómo desarrollar esas habilidades que yo como maestra necesito de mi grupo para poder dar mi clase y para poderles enseñar lo que decimos esta otra vía, la carga académica. Entonces me empezar a dar cuenta que cuando los niños empiezan a desarrollar esas habilidades, como por arte de magia parecería, yo empiezo a tener más tiempo y mejores espacios justo para dar mi clase, porque a eso vamos a la escuela, ¿no? Ujú. También aprender la carga académica. Entonces, mientras los niños empiezan a desarrollar mejores habilidades socioemocionales, yo tendré un mejor espacio, que eso es importante, para que los niños puedan aprender, porque los niños necesitan sentirse en un lugar seguro para aprender. Y si yo promuevo estos espacios por medio de las actividades maravillosas, específicas, concretas, de la certificación de la disciplina positiva, los niños entonces van a sentir en un lugar seguro en donde puedan aprender la parte académica mucho mejor. Ujú. Eso les diría. Oye, Ari, y una de estas actividades a las que tú te refieres es la de los trabajos significativos, ¿verdad? Que a mí me gusta Y muchísimo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? sí, fíjate que a mí también es uno de mis favoritos y te voy a explicar por qué. En casi todas las escuelas tenemos voy a decir, es una costumbre de que los niños tengan cierto trabajo. Y lo que a mí me apasiona de la disciplina positiva es que le dé el sustento de por qué. Entonces, nosotros los seres humanos vivimos, o sea, estamos eh, programados, digamos, para tener relaciones y vivir en sociedad. Y una de esas formas en las que nosotros nos desarrollamos mejor es cuando tenemos el sentido de pertenencia y de importancia, eso es lo que decimos, ¿no? Estamos buscando concretamente todos los seres humanos tener esa sensación de que pertenecemos a un grupo y que somos importantes. Entonces, la importancia, hay veces que se ha malentendido y es que es poner al niño al centro y lo que él quiera y todo es negociable. No, no, no. La importancia la obtenemos por medio de la colaboración. Es decir, cuando yo siento que lo que yo hago es importante para mi grupo, entonces siento esa importancia y esa pertenencia. Y esto se logra por medio de los trabajos del salón de clase. Entonces, este es muy lindo ejemplo para entender cómo no es nada más una técnica. Mira, tú mantén a los niños ocupados haciendo su trabajo y entonces te van a dejar dar la clase. No, es que por medio de trabajos significativos, los niños obtienen ese sentimiento. Y como dice Jane Nelson, cuando las personas nos sentimos bien, actuamos bien. Entonces, esta sensación de que yo soy importante en el grupo, por lo general, va a hacer que yo me sienta bien en el grupo y que quiera estar ahí, ¿no? Ujú. Entonces se hace esto de una forma muy larga porque se puede hacer desde que los niños hagan la lista de qué se necesita junto con la maestra y que elijan y que puedan cambiar y que a lo mejor ellos lleguen y pongan su nombre en la imagen de donde está, dependiendo de la edad de los niños, que pongan su imagen o simplemente es una rueda que va cambiando para que todos tengan esa oportunidad de ser lo que sea en el grupo. Y hay unas cosas muy lindas, por ejemplo, en una escuela que había un saludador. Y entonces, si llegaba alguien, por ejemplo, de la oficina, porque tenía que dar algún aviso o dejar alguna circular o algo, el niño se paraba en el momento, corría a la puerta y decía, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro grupo, yo soy el representante para que todo el mundo pudiera seguir trabajando, ¿qué se te ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? Y llevaba las cosas a las nuestras. ¿Cómo se Ujú. sentirá ese niño? ¿No? Entonces, es lograr ese sentido de, es importante que yo venga y cuando yo no voy me preocupo de quién va a hacer mi trabajo. Entonces, este es un muy lindo ejemplo de cómo no son técnicas para engañar a los niños y tenerlos tranquilos, sino cómo vamos a desarrollar en los niños esto. Y esta es una de las ideas nada más. Mm. Oye, y otra cosa que creo que es importante destacar es que el trabajo sea de verdad un aporte para el curso, porque a veces los profesores inventamos trabajos que es como para, dices tú,
como dices tú, para mantenerlos ocupados y para que queden tranquilos con un trabajo. Pero si el trabajo no es un verdadero aporte a la sala de clase, entonces eso lo nota el niño y se da cuenta que su aporte no es un real aporte, ¿no? Ujú. Sí, Correcto, y por eso a veces es tan lindo diseñar los trabajos con los niños y decir qué más se exacto. les ocurre, qué más Mm, necesita nuestra sala de clase para funcionar mejor, qué más necesitamos nosotros. Y es increíble, eso sí, tener esta confianza en el valor del aporte de los niños hasta para estas ideas. mm. Ujú. Y es muy lindo que verdaderamente tú lo creas para que ellos lo crean y lo vean así. Y te maravillas de sus ideas. Dicen, no se me había ocurrido. Ujú. Qué importante para la autoestima, la salud mental de todos los niños, las niñas y los adolescentes también, que se sientan que Claro. son parte del grupo, que pertenecen al grupo en que están y que no da lo mismo que ellos estén o no estén. Qué importante que Ujú, todos exacto, se y no te sientan digas, así. qué bueno que no vino Sofía, porque hoy sí nos hizo el día más tranquilo, ¿no? Y que digas, qué Exacto. lástima que no vino Sofía, porque ahora ¿quién va a ser el representante del Exactamente, y grupo? cómo influye eso en su salud mental para la vida. Sentir que yo tuve un rol donde estuve en mi colegio, hacia mis profesores y mis compañeros. Así que no, muy, Ujú. muy bonito el trabajo que se hace con los trabajos significativos. Y también con las normas en la sala de clase, Ari, si nos puedes contar cómo se establecen desde la disciplina positiva, cómo se establecen las normas en la sala de clase. Y nada más oímos normas, ¿y qué nos pasa todo? ¿No? Exacto, Porque tenemos esta costumbre de llegar y que estaban, yo me acuerdo en mi escuela, estaban escritas no estaban escritas por el profesor, era una cosa que imprimían y era para todos iguales, ¿no? Entonces, las reglas. yo nunca las eran las reglas, las normas del salón de Sí, clase. Entonces, algo que podemos aprender y por eso decimos que la disciplina positiva es amable y firme, porque no es nada más mi vida, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? ¿No? No, los niños necesitan esta parte de firmeza, como decíamos de las dos vías del tren. Un tren sin vías va por donde sea, el tren necesita una guía, un cierto camino que está marcado que me diga a mí por dónde tengo que ir. Entonces, en este caso hay como dos tipos, hay unas reglas que son de los colegios en general, ¿no? Y a veces a los papás no nos gustan ni oírlas porque tienen que ver con el orden, con llegar temprano, con pagar la colegiatura, lo que tenemos que pagar. Esas son como reglas y que son universales de toda la vida. Si yo no pago la luz, vienen y me quitan el servicio, ¿no? Entonces, hay algunas reglas que toda la sociedad necesita para funcionar. Y nosotros lo que hacemos, más que hacer unas normas del salón de clase, hacemos unos acuerdos del salón de clases. ¿Por mm, qué decimos acuerdos? Una vez vamos a lo mismo. Esto tiene que surgir de todo el grupo para saber qué necesitamos el grupo, para que este sea un ambiente, como dije hace rato, seguro de aprendizaje para todos. Entonces, todo el mundo puede colaborar diciendo algunas cosas. Yo como líder tampoco voy a permitir que ellos elijan. Claro, es que nosotros solo queremos trabajar de 9 a 10 de la mañana y jugar todo el tiempo. Y mm. entonces ahí como líder tienes que acotar y decir, eso estaría muy lindo, pero la escuela no es para eso y necesitamos seguir algunas cosas. Pero lo que sí les ofrezco es que tenemos que hacer para que, incluso si estamos aprendiendo, sea divertido y todos quisiéramos estar aquí. ¿Ok? Entonces se llegan a unos acuerdos y se revisan, o sea, ¿cada cuándo se hacen los acuerdos? Cada que se necesitan. ¿Cada cuándo se revisan? Cada que se necesitan, es decir, cada media hora, cada día, cada semana. ¿Y qué se hace? Son flexibles. Si algo para mí como líder de esa sala de clases no funciona, se va de nuevo a los acuerdos y se repite. Ahora, en la certificación hay varias actividades que enseñan a los niños eso. Y lo más importante no es que existan solo los acuerdos, sino lo que están desarrollando los niños al hacerlos y al cumplirlos, y al revisarlos, y al hacerlos cumplir. Entonces, esto ya queda siendo un acuerdo que no es solamente de la encargada del grupo que los escribe y que los pone ahí para que todo el mundo los vea, sino que todo el grupo está de acuerdo en que eso es lo que se necesita hacer. Y los responsables en que eso se lleven a cabo es todo el grupo, no solo la maestra o el profesor o la profesora. Claro, Qué y ahí también. importante, como dices tú, Ari, ay, perdona, Caro, esto que sea algo vivo, porque en el fondo muchas veces, como decías tú, antes uno llegaba a la clase y veía todas las reglas de la clase, pero era un póster que quedaba ahí y que nadie lo miraba durante todo el año. Entonces, esto de que sea algo vivo, algo que acordamos nosotros para que tener un buen año escolar,
y que queremos que nos vaya en el fondo como haciendo el camino, como tú dices, y que nos vaya acompañando, lo hace ser significativo, porque si no es algo Ujú. que nadie mira y que no aporta nada. Ujú. Ajá. Fíjate la belleza que les decía, cómo esto se aplica en cualquier lugar, porque aquí no vamos a contestar, pero ¿quiénes de nosotros tenemos un acuerdo con nuestros esposos o nuestras esposas? O con nuestros hijos. Y cada cuando los revisamos, ¿no? Y si vamos a salir a un viaje, ¿hacemos unos acuerdos para que todo esto funcione? O simplemente los damos por hecho y están ahí volando en el aire y como que no lo sabemos. Entonces, este es otro ejemplo de cómo esto se aplica en toda la vida, porque en las empresas hay acuerdos, o sea, sí hay unos reglamentos que son organizacionales, digamos, ¿no? Pero también hay unos acuerdos que se tienen que generar entre los equipos de trabajo, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo los hacemos? ¿Estamos todos de acuerdo cuando qué pasa cuando no se cumplen? ¿Quién le da seguimiento? ¿Cómo los modificamos cuando algo falta, cuando vemos que algo en realidad estaba ahí escrito y no tiene sentido o no entendemos el sentido? Porque podemos escribir muy lindo, seremos respetuosos. ¿Qué significa? ¿Para ti qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? Para Mm. mí, ¿qué es el respeto? Implica esto, y ser muy específicos. Y todo este proceso va a desarrollar habilidades socioemocionales en todas las personas, no solo Ujú. en los niños en la escuela. Sí, estaba pensando Ujú. que también al participar están fomentando este principio de la disciplina positiva de pertenencia y significancia, ¿verdad? Como yo tuve algo que ver en este acuerdo, en plantearlo y en respetarlo. Entonces también todo lo que se va Ujú. haciendo veo que influye en la autoestima y la salud mental de los estudiantes. Sí, y esto lo hacemos también cuando hacemos las certificaciones, cada persona lo puede hacer un poco diferente, pero yo, por ejemplo, analizo después de cada una de estas actividades, que son muchas, qué, qué habilidades sociales y emocionales desarrollan los niños al hacer esta actividad. Entonces, los niños están desarrollando, por ejemplo, el orden, porque cada quien va pasando y va diciendo algo. Desarrollan habilidades de comunicación, es decir, cómo organizo mis ideas y las comunico de una forma que sean entendibles para todos y habilidades de razonar, de ver cada uno de ellos, de entendimiento, entiendo o no estas reglas, toda esta parte, como dicen, ¿no? La pertenencia, o sea, esas reglas son mías, yo las puse y son importantes y entonces volvemos a esto mismo. Entonces, cada una de estas actividades que parecen tan sencillas, como esta la de los trabajos, lo que implica es este desarrollo absoluto. Y por eso, cada vez que algo no sale bien, ya sea poniendo las normas del salón de clase, los acuerdos, o describiendo los trabajos y eligiendo los trabajos, se vuelven a hacer. Es como cuando yo veo que algún concepto no quedó claro de la clase que di, ¿qué haces? Lo vuelves a retomar y tomas otros ejemplos y traes otro material, porque ese concepto no quedó claro, igual que el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños. Ujú. Ujú. Oye, Ari, ¿y por qué no nos cuentas un poquito sobre las reuniones de clase que son mis favoritas? Favoritas de favoritas. Fíjate que esa, Ah, yo digo que es la cereza del pastel, ¿no? Entonces, las reuniones de clase es este laboratorio que tenemos en donde se ponen en práctica todas esas habilidades que vas desarrollando, a veces paso a paso con los alumnos o se desarrollan ahí. Y es simplemente una reunión que tarda como unos 20 minutos más o menos, que digamos que la idea general es una reunión en donde todo el grupo nos ayudamos a encontrar soluciones a lo que sea que nos pase, sobre todo en la vida escolar, donde estamos ahí influyendo y con quien tenemos influencia. Entonces, es un espacio en donde todas las personas que forman parte de ese grupo, o sea, no es la maestra la que lo dirige, sino los niños, pero la maestra también participa, en donde se ponen los problemas que surgen en la vida cotidiana de los niños y hay diferentes formas de resolver esos problemas que pasan y se dan las opciones para que el alumno, alumna o estudiante que tenga un problema pueda encontrar soluciones a esos problemas. Digámoslo así en cortito, así es una reunión de clase, que también hay reuniones familiares y hay reuniones también de staff cuando es organizacional. Y es decir, cómo encontramos un espacio en común en donde todos nos ayudamos a solucionar los problemas que tenemos en la Ujú. vida. Eso es Sí. pero finalmente lo que haces es, por eso ya que es un laboratorio, desarrollas todas las habilidades socioemocionales, de escucha, de empatía, ponerme en lugar del otro, en la búsqueda de soluciones, a veces el manejo emocional, porque eso es mucho de lo que pasa.
A veces surgen los problemas y estamos emocionalmente cargados en ese momento y a veces necesitamos un tiempo para descargar esa emoción. Y lo que va a pasar es que hay veces que llega el problema, ya estamos solucionando. Viene el problema de Ari. Ari, ¿cuál es tu problema? Ah, no, ya se me olvidó, ya pasó. Y entonces también es un tiempo de espera que a veces los niños necesitan para darse cuenta que ese problema no era tan grande o tan importante. Ujú. Ari, y un profesor que se certifica en disciplina positiva puede llegar y hacer esta reunión de clase o alguien que se certifica decirle a otro, por ejemplo, esta reunión de clase se hace así, así, así. ¿Pueden llegar y hacerlo? Mira, hay dos formas. Quiero aclarar tu pregunta. O sea, lo que decías es que si lo puede llegar a hacer de inmediato. ¿Esa es tu pregunta? Exactamente. O alguien como mostrar, mira, esta sí funciona en la reunión de clase y que la otra persona la implemente. Mira, lo mejor es que tú lo implementes. O sea, estas certificaciones están dirigidas a maestros que están dentro del aula, porque tú les estás enseñando a ellos qué van a hacer con sus alumnos. No les estás enseñando a ellos qué van a hacer con otra persona para que esa persona vaya y lo haga con los alumnos. Lo más importante es que tú tengas esta vivencia primero que nada. Entonces, que estos maestros lo puedan hacer, eso es lo primero, ¿no? Que esto está orientado a que tú lo hagas con tus niños dentro del aula. Y te voy a decir, hay veces que, por ejemplo, cuando yo tuve mi escuela, llegaban las maestras y me decían, Ari, por favor, ven adentro de mi salón de clases, necesitamos que hagas una actividad porque los niños tienen esto y esto y esto. Y decía, no, yo no soy ladrona de oportunidades. ¿Cómo? Es que mira, cada vez que yo hago un ejercicio con ellos, yo creo conexión con ellos. Y si yo lo voy a hacer contigo, los niños van a tener conexión conmigo y no contigo. Yo te voy a enseñar a ti cómo tú lo hagas dentro de tu sala de clases, ¿no? Entonces, es importante que tú lo hagas con tus niños porque estás creando momentos de conexión, ¿no? Y por eso es que también como educadores de padres, por ejemplo, nosotros no hacemos talleres con los niños, nosotros enseñamos a los padres para que los padres tengan esa oportunidad de crear conexiones con sus niños. Eso por un lado. Ahora, en el modelo de la implementación hay dos formas, porque haz de cuenta, Jane Nelson lo que hacía es que ella al principio decía, yo voy a empezar en la reunión de clases y ahí voy desarrollando las habilidades. Y luego hubo un grupo de entrenadoras que revisaron el manual y ellas propusieron que se desarrollaran algunas de las habilidades antes de llegar a la reunión de clases, para que los niños tengan un poco más de habilidades de comunicación, de solución de problemas. Hay de las dos formas y hay quien lo intenta de una forma y quien lo intenta de otra. Yo personalmente hice como más escalonado, es decir, trabajaba en ciertas habilidades y después ya llegaba a las reuniones de clase, ¿no? Porque sí me pasó que en un grupo, claro, por ejemplo, y eso puede pasar, porque las reuniones de clase suenan lindas, pero no siempre salen tan bien, ¿no? Entonces Ujú. estaba yo en una reunión de clases con niños de preescolar, es decir, tenían 5 años más o menos, y entonces en una se empezaron, salieron el tema que querían resolver y se empezaron a echar culpas entre ellos, se empezaron a enojar entre ellos y yo ahí lo paré en ese momento y dije, alto, creo que necesitamos tranquilizarnos y se habla de cómo funciona el cerebro. Cuando estamos enojados, el cerebro no toma las mejores decisiones, por lo tanto necesitamos parar aquí la reunión, a sentirnos bien y volver a tomar esto acá, ¿no? Entonces, también esos son momentos en donde tú te das cuenta qué lección tienes que volver a tomar, porque la verdad es que las reuniones de clase suena muy lindo, pero no todo sale lindo y ordenado. Claro que no, porque están en pleno desarrollo de las habilidades. Si a veces quisiéramos, los maestros siempre decimos, ¿no? De que, ay, este niño llega así de su casa, perdón, pero los maestros tampoco tenemos todas las habilidades desarrolladas y las vamos desarrollando a veces junto con ellos. Y es lindo ahora aprender, ay, ahora sí aprendí a pedir una disculpa sin estarme, ¿no? Sin estar dando pretextos, simplemente pedir una disculpa sincera. Y a veces los adultos tampoco lo sabemos hacer. Entonces es un plan Exactamente. muy lindo en donde todos lo vamos desarrollando. Así es. Ari, bueno, y por último, la última pregunta es ¿cómo ha cambiado en ti la disciplina positiva a nivel profesional y personal en tu vida? Qué pregunta más difícil. Pues mira, yo como te decía al principio, la disciplina positiva en mí ha sido un regalo. Yo no sé en los de alrededor de mí, le puedes preguntar a mis hijos si te pueden decir otra cosa, pero a mí sí me ha cambiado la vida, sobre todo porque yo veo las relaciones desde un punto de vista muy diferente y me siento, y para nada son perfectas, nunca, jamás. Y hay veces que simplemente me doy una palmada y me digo, Ari, te quedaste sin herramientas, vamos a buscar otra. Entonces, a mí lo que sí me pasó es que me dio como una paz, por ejemplo, una guía en decir,
allá voy y tengo claro cuál es mi objetivo hacia allá soy, porque nos lo pusimos, ¿verdad? A veces hacemos una lista de lo que queremos, de las características y habilidades que queremos desarrollar en nuestros niños o nuestros alumnos. Y yo eso siempre lo tengo muy claro. Y una de las mayores cosas es entender, o sea, para mí el mayor regalo es el enfoque en soluciones, que ya lo van a ver por ahí, que es hermosísimo, que eso sí, aunque la gente no todo el mundo lo sabe, esto no es de la psicología individual, esto sí es 100% de Jane Nelson. Ella fue la que se enfocó en soluciones, porque en los otros todavía estaban en consecuencias. Entonces, Jane Nelson puso este enfoque en soluciones. Entonces, ese ha sido yo creo que el mayor de los regalos, saber que los problemas que haya siempre, siempre van a seguir habiendo problemas, pero siempre hay más soluciones a los problemas que problemas en sí. Entonces, ese ha sido mi mayor regalo, así te lo puedo decir, y eso es lo que ha transformado mi vida. Súper. Muchísimas gracias, Ari. Es tan importante todo lo que nos transmites y con lo que, cómo lo vives tú y lo que has vivido con esta formación y en tu experiencia. Dan ganas que todos los colegios tuvieran disciplina positiva, ¿verdad? Que estuviera tan esparcido a través del mundo y tan internalizado por el bien que se hace a los niños, a las niñas y también a los profesores y profesoras. Claro, que no pierdan esta alegría y ver a los niños que se van al mundo con más herramientas. No significa que su vida va a ser perfecta, no, ni las relaciones van a ser perfectas, pero al menos no son como un martillo que ve todo como un clavo, ¿verdad? Sino que es una tuerca y que es una pinza y que es, ¿no? Y que hay otras cosas. Así es. Muchas gracias, Ari. Te agradecemos mucho este tiempo y me encanta escucharte porque así, igual que cuando nos encontramos en los think tank, me encanta escuchar a otras maestras, a otros profesores de todas partes del mundo y ver cómo todos vamos hacia, o sea, todos buscamos lo mismo y en todas partes del mundo están nos enfrentamos a los mismos problemas y escuchar que la disciplina positiva es un tremendo aporte para todos en todas partes del mundo es un gran aporte, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, Ari. Siempre un gusto escucharte. Sí, igual. Muchas gracias, Ari. Chao, chao. Estés muy bien y Gracias, felicitaciones chicas. a la abuela. Sí, disfruta tu Gracias. nieta. Chao, chao.